Acompañen con sus Biblias en el libro de Éxodo. Vamos a estar una vez más en este libro, Éxodo capítulo 19 y 20, por favor. La predicación de esta tarde está basada en estos dos capítulos. Vamos a ir leyendo algunas porciones de estos capítulos conforme vamos avanzando. Pero antes me gustaría que me acompañen a orar. Señor, te agradecemos por esta hermosa oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu misericordia, en tu gracia, en tu bondad, te place darnos tu palabra y a través de ella obrar en nuestros corazones, en nuestras mentes. Te pedimos que esta tu palabra sea glorificada, Señor, sea exaltado el nombre de Cristo en esta enseñanza, Señor, pero sobre todo que obres en la vida de mis hermanos, en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que nos permita, Señor, honrarte y glorificarte con todo lo que se enseña, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la antigüedad, cuando un rey hablaba a su pueblo, el pueblo regularmente callaba. Y era necesario que cuando el rey hablaba, el pueblo escuchara con atención. Regularmente por temor, por respeto, el pueblo callaba. Y cuando un rey daba sus decretos, era necesario también que el pueblo escuchara con atención, pero que también obedeciera, que se sometiera a estos decretos. Pero no solamente eso, esto también sucedía cuando un heraldo del rey hablaba, es decir, un mensajero. Cuando un mensajero hablaba al pueblo, era necesario que las personas, que el pueblo callara, que el pueblo escuchara, pero sobre todo que el pueblo obedeciera a las palabras del heraldo. En esta tarde vamos a ver a través de estos pasajes, de estos dos capítulos, que es necesario que nosotros escuchemos, obedezcamos y proclamemos la palabra de Dios, porque Jesús es nuestro mediador. Una vez más, el propósito de esta predicación es que nosotros recordemos que es necesario que escuchemos, obedezcamos y proclamemos la palabra de Dios, porque Jesús es nuestro mediador. La predicación la titulé Cuando el Rey habla y desarrollé 3 puntos en los que vamos a ir avanzando. El primero de estos puntos es: la palabra del rey y de su heraldo deben ser escuchadas y obedecidas. Y les voy a pedir que me acompañen ahí en Éxodo 19, Éxodo capítulo 19, de los versículos 1 al 15. Los voy a leer y usted me va siguiendo con su vista. Éxodo 19, 1 al 15 dice: En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí,
y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. En estos pasajes vemos a Dios tratando de acercarse al pueblo, vemos a Dios acercándose a su pueblo, hablando a su pueblo, comunicándose a su pueblo a través de Moisés. ¿Qué es lo que pasa? Dios habla a Moisés un mensaje y le pide que comunique este mensaje a su pueblo. Me gustaría nada más recordarles un poquito qué está pasando en esta situación. Para este entonces el pueblo de Israel ya había sido sacado de Egipto, ya habían pasado varias situaciones y el pueblo se encontraba en el desierto. Ya había sido alimentado con el maná que caía del cielo, ya había sido también alimentado con el agua que bebieron de la roca que golpeó Moisés. Y para este entonces Dios se acerca a su pueblo porque quiere hacer un pacto con él, porque va a hacer un pacto con él. Y Dios le dice a Moisés, ve y di al pueblo estas palabras. ¿Cuáles son las palabras? ¿Qué es lo que Dios le pide al pueblo? El versículo 5 lo dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esto es lo que Dios quiere hacer con el pueblo. Le dice, si ustedes escuchan mi voz y oyen y obedecen a mi pacto, entonces ustedes serán mi especial tesoro. Ustedes serán una nación santa, un reino de sacerdotes. Es lo que Dios le dice a su pueblo. El Señor quería hacer algo especial con el pueblo y solamente le pide al pueblo dos cosas: escuchar y obedecer. Más adelante Dios va a hacer su pacto y el pacto, ustedes lo recordarán, Dios va a decir los 10 mandamientos, va a dar la ley. Pero en esta primera parte solamente dice los 10 mandamientos. Es decir, el pueblo tenía que escuchar la ley, tenía que escuchar los 10 mandamientos y obedecerlos. Eso es lo que Dios está diciendo. Si el pueblo obedeciera, entonces sería un especial tesoro y una nación santa. De la misma manera, Dios exige de parte de nosotros que escuchemos. Pero no solamente eso, sino que obedezcamos también a sus palabras. El versículo 9 nos dice que Dios le dice a Moisés que bajará en una nube, que bajará al monte. El pueblo se encontraba alrededor o estaba acampando alrededor del monte Sinaí. Entonces Dios le dice a Moisés, voy a bajar en una nube, voy a hablar contigo delante del pueblo para que el pueblo escuche que estoy hablando contigo y entonces el pueblo te crea. Moisés, el rol de Moisés era este rol de mensajero, este rol de mensajero de Dios, este rol de mensajero del rey. Sin embargo, versículos y capítulos anteriores vemos a Moisés siendo tratado como alguien mentiroso, porque el mismo pueblo le decía una y otra vez, ¿acaso nos trajiste al desierto para morir? ¿Acaso nos trajiste al desierto para que no tuviéramos que comer, para que no tuviéramos que beber? Entonces el propósito de que Dios bajara al monte Sinaí e hiciera pacto con su pueblo, no solamente era que escuchara y obedeciera, sino que le creyera a Moisés, porque Moisés tenía la palabra de Dios y porque Moisés expresaba la palabra de Dios. Ahora, nosotros el día de hoy no tenemos un Moisés, es decir, no hay un libertador que ha nacido humano y que en la actualidad viva y que nos hable revelación nueva. El día de hoy nosotros tenemos pastores, tenemos predicadores que hablan de parte de Dios, que entran en comunión con el Señor a través de su palabra y predican la palabra de Dios. Es necesario que nosotros escuchemos esas palabras, pero también las obedezcamos. Pero no solamente eso, nosotros tenemos algo mejor. Hebreos 1, versículo 1 dice,
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, Dios se comunicaba con su pueblo a través de profetas, a través de mensajeros, como lo hizo con Moisés. Pero el día de hoy dice Hebreos que nosotros tenemos algo mucho mejor, porque el día de hoy Dios nos ha hablado a nosotros a través de Cristo. El día de hoy Dios nos ha hablado a nosotros a través de su Hijo Jesucristo y nos ha revelado la verdad. Entonces es necesario que escuchemos y que obedezcamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que aquí en la iglesia hay mucha gente, hay muchos hermanos que están capacitándose, han sido capacitados o les gustaría ser capacitados para la enseñanza. Hay hermanos que les gusta enseñar, hay hermanos que tienen experiencia enseñando y hay algunos que están preparándose para esto. Y me gustaría dar algunas recomendaciones o algunas exhortaciones inclusive, porque ¿qué es lo que pasa? El día de hoy a veces nosotros, para dar una enseñanza muy buena o para dar una enseñanza que capture la atención de las personas, tendemos a hacer un poquito de lado las palabras del Rey, las palabras de Jesús. Y comenzamos a buscar quizá algunas ideologías, quizá algunas enseñanzas que pudieran ser atractivas para las personas. Bueno, el día de hoy en el cristianismo hay muchas iglesias donde los pastores están capacitados tanto en la palabra de Dios como en algunas otras enseñanzas del mundo, como lo puede ser la psicología. El día de hoy muchos pastores buscan prepararse en este tipo de disciplinas con el objetivo de mejorar su enseñanza, con el objetivo de capturar más gente hacia la iglesia. Sin embargo, lo que estamos haciendo es demeritar la enseñanza de Jesucristo. Lo que estamos diciendo es, ok, Jesucristo, entiendo que tu palabra es verdad, pero entiendo que también lo que enseña el mundo puede ser bueno para la iglesia. Entonces quiero también aprender de esto. Sin embargo, lo que está haciendo Moisés y lo que está haciendo Dios con su pueblo es acercarse al pueblo, al monte Sinaí, para que el pueblo vea, para que el pueblo escuche. Y cuando el pueblo vea y escucha la presencia de Dios hablando con Moisés, entonces el pueblo crea para siempre. Es necesario que solo la palabra de Dios, es necesario que solo la predicación de Cristo dentro de la iglesia nos lleve a creer y creer para siempre. No necesitamos escuchar otro mensaje, solo necesitamos escuchar el mensaje de Jesucristo para que cada uno de nosotros crea y crea para siempre. De la misma manera es necesario que nosotros prediquemos el mensaje de Jesucristo a otros para que crean y crean para siempre. Muchas veces nosotros decimos, ¿cómo es posible que las personas que asisten a la iglesia o los hermanos que asisten a la iglesia, algunos no quieren servir o algunos no quieren ofrendar o algunos no quieren venir entre semanas, solamente quieren venir el domingo e irse? Bueno, muy probablemente es posible que no hayan creído de una forma completa en Jesucristo. Porque cuando Dios se acerca a su pueblo, lo hace para que el pueblo crea y crea para siempre. No lo hace para que el pueblo crea un día, no lo hace para que el pueblo en ese momento crea, sino lo hace para que crea y crea para siempre. Dios se acerca a su pueblo para eso y Dios se acerca a nosotros a través de la predicación de Jesucristo para que creamos, para que no titubeemos en nuestra fe, para que cuando aquellas ideologías o enseñanzas que el mundo trae, nosotros podamos estar firmes en la predicación y en la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Por otra parte, a veces también nosotros mismos, aquellos que escuchamos enseñanzas, también queremos escuchar mensajes bonitos y mensajes agradables, mensajes que nos motiven quizá a poder avanzar en nuestros propósitos, en nuestras metas. Nos gusta escuchar esos mensajes que nos llevan a poder pensar que vamos a poder obtener casas, autos, dinero, que vamos a poder ser exitosos en la vida. Cuando alguien se para y enseña este tipo de cosas, nuestro corazón tiende a querer eso,
a querer el éxito personal, a querer la riqueza, a querer dinero, a querer todo aquello que nos llene. Sin embargo, la predicación del Evangelio no se refiere a eso. Inclusive la predicación de Cristo es: renuncien a todo lo que tienen. ¿Qué le dijo Jesucristo al joven rico? Renuncia, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. La predicación de Cristo nos lleva a renunciar. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Solamente a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros podemos tener vida eterna y salvación. Solamente a través de su palabra es que no habrá condenación hacia nosotros. Es decir, si nosotros queremos ser salvos, es necesario que escuchemos la voz de Jesucristo y la obedezcamos. Es necesario que confiemos en la obra de Jesucristo y es necesario que también nosotros prediquemos la obra de Jesucristo. Cuando el rey habla, su pueblo calla, escucha y obedece. Esta frase la vamos a estar escuchando durante los siguientes puntos. El segundo punto lo titulé: la condición del pueblo revela la necesidad de un mediador. Es decir, la condición del pueblo de Israel revela la necesidad de un mediador. Y vamos a ver cómo es que esa condición del pueblo va a revelar esto. Me gustaría decir y recordar, esto lo dije en la predicación de hace unas 3 semanas cuando hablé sobre las ofrendas, pero me gustaría recalcar qué es lo que el pueblo de Israel había hecho hasta este entonces. El pueblo de Israel había sido sacado de Egipto, había sido llevado al desierto, pero recién cuando el pueblo es sacado, el pueblo se encuentra acorralado entre el Mar Rojo y entre los egipcios que venían persiguiéndoles. Cuando el pueblo se encuentra acorralado, le dicen a Moisés: ¿acaso nos trajiste aquí para morir en el desierto? Le dicen: hubiéramos preferido quedarnos como esclavos en Egipto, porque en Egipto, aunque sea, teníamos sepulcros para que estuvieran nuestros cuerpos en esos lugares. Vamos a morir en el desierto. ¿Acaso nos trajiste para morir en el desierto? ¿Y qué es lo que hace Dios? Abre el Mar Rojo y permite que su pueblo pase por el mar. Después de que el pueblo pasa, el mar vuelve a la normalidad y acaba con el ejército de los egipcios. Pero ¿qué pasa después? Días después el pueblo tiene hambre y van con Moisés y les dice: ¿acaso nos trajiste aquí al desierto para morir de hambre? O sea, ¿cómo es posible? Allá teníamos que comer en Egipto aunque éramos esclavos, pero nos trajiste al desierto para morir de hambre. A pesar de eso, ¿qué hace Dios? Envía maná del cielo para que el pueblo se sacie, para que el pueblo sacie su hambre. Pero más adelante el pueblo tiene sed y van con Moisés y le dice: ¿acaso nos trajiste al desierto para morir de sed? ¿Qué es lo que hace Dios? Le pide a Moisés que golpee una roca y de la roca sale agua para que el pueblo pudiera beber. El pueblo de Israel había experimentado milagros, infinidad de milagros. No solamente habían tomado agua de una roca, no solamente habían comido de lo que caía del cielo, no solamente habían visto abrir el mar, sino que habían experimentado todas las plagas que Dios hizo en Egipto para que pudieran salir de ahí. O sea, el pueblo había visto maravillas, hazañas del Señor para que pudieran salir de Egipto y para que los pudieran llevar a ese lugar que había sido prometido para ellos. Pero aún así el pueblo demostraba incredulidad. Aún así el pueblo no quería escuchar. Pero para este entonces Dios se acerca y les dice: voy a hacer un pacto con ustedes. Voy a hacer un pacto, si ustedes escuchan y obedecen, serán mi especial tesoro. ¿Y cuál es la respuesta del pueblo? La respuesta del pueblo, dice este pasaje, que a una voz ellos dicen: lo que Jehová diga, eso haremos. A una voz es lo que dice el pueblo. Sin embargo, capítulos después de que Moisés baja del monte Sinaí y ya trae toda la ley, el pueblo de Israel está venerando un becerro de oro.
O sea, a pesar de que el pueblo había dicho, todo lo que el Señor diga, eso haremos, cuando Moisés baja del monte Sinaí, capítulos después, el monte está venerando un becerro de oro. A veces así somos nosotros. A veces nosotros decimos, Señor, sí, voy a hacer lo que me pides. Señor, voy a escuchar tu voz, voy a obedecer tu voz, voy a leer tu palabra. Y podemos estar muy seguros cuando se lo decimos al Señor. Pero 2, 3 días después volvimos a lo mismo. Decimos, Señor, voy a dejar esto porque sé que no es correcto. Señor, voy a cambiar esta parte que sé que no es buena, pero 2, 3 días después volvemos a lo mismo. Somos ese pueblo desobediente. Somos ese pueblo de dura cerviz que no se deja guiar. Somos ese pueblo necio que no quiere cambiar. Que aunque muy fervientemente le dice al Señor, eso es lo que voy a hacer, voy a obedecer tu palabra, no lo hace. Y estos días, estos últimos días, ya terminando el año, muchos de nosotros tendemos a querer solucionar algunos asuntos que no solucionamos durante el año, querer visitar a esas personas que no pudimos visitar, querer reconciliarnos con esas personas que no pudimos reconciliarnos o que no quisimos reconciliarnos. Este fin de año muchos de nosotros comenzamos a hacer eso. Y de hecho el 31 muchos de nosotros tenemos nuestra lista de propósitos, ¿no? Y decimos, el siguiente año voy a bajar de peso, el siguiente año voy a empezar a hacer ejercicio, voy a meterme a un curso de, no sé, algo para que pueda tener un mejor trabajo, voy a empezar a ahorrar, el siguiente año voy a empezar a construir mi casa, el siguiente año voy a dar el enganche para mi carro, ese es mi propósito. Muchas veces nosotros hacemos nuestros propósitos. Tristemente, muy pocos de esos propósitos tienen que ver con Dios, con escuchar su voz y obedecer. Tristemente, muchos de esos propósitos están más centrados en lo que nosotros queremos que antes en lo que Dios quiere para nosotros. Desgraciadamente. Aún así, muchas veces cuando decimos mi propósito será leer la Biblia, leer toda la Biblia el siguiente año, en febrero ya fue mucha Biblia para nosotros, ¿no? Llegó Levítico o Números y ya nos aburrimos y ya no sabemos qué estudiar, ¿no? Tristemente eso pasa con nosotros. Tristemente somos como ese pueblo que fervientemente dice obedeceré al Señor, pero en la práctica seguimos siendo desobedientes. Éxodo capítulo 19 del versículo 16 en adelante continúa diciendo, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú no has mandado, diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Resulta que al tercer día la presencia de Dios bajó al monte Sinaí. Tan increíble fue
este suceso. Dice, el texto lo describe que vinieron truenos, relámpagos, espesa nube sobre el monte, sonido de bocina muy fuerte, se estremecía todo el pueblo, todo el pueblo y todo el monte que estaba en el campamento. Este hecho tan maravilloso, pero también al mismo tiempo que pudo ocasionar miedo al pueblo, era porque la presencia de Dios bajaba. Era porque la presencia de Dios estaba en el monte Sinaí. No solamente eso, dice que había mucho humo porque la presencia de Dios bajó como fuego. ¿Y qué es lo que pasa? Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo que no se acerquen a los límites, que no sobrepasen los límites. Porque si sobrepasan los límites, podrá haber estragos en la vida de estas personas, en la vida del pueblo. ¿Debido a qué? Bueno, recordaremos que el pueblo era un pueblo de dura cerviz, era un pueblo incrédulo, un pueblo que a pesar de recibir tantas bendiciones seguía dudando de lo que Dios estaba haciendo con ellos. A causa de su pecado, el pueblo no podía pasar los límites. A causa de su pecado, el pueblo no podría acercarse más a ese monte. Si el pueblo se acercara más, moriría. Y muchas veces nosotros creemos que así pasa con nosotros, nos sentimos alejados de la presencia de Dios. Sentimos que a causa de nuestro pecado no podemos estar delante de la presencia de Dios. Y es real, el pecado nos separa, el pecado nos aparta de la presencia de Dios. Nuestra vida pecaminosa nos aleja de la presencia de Dios. Éxodo 20, versículos 18 y 19. Estos versículos suceden después de todo este hecho tan maravilloso, después de que el monte Sinaí tiembla como si fuera un volcán, y después de todo, de que la presencia de Dios baja, Dios habla con Moisés y comunica los 10 mandamientos. Éxodo 20, a partir del versículo 1 en adelante, Dios está hablando los 10 mandamientos a Moisés y el pueblo está escuchando. Pero ¿qué pasa? Éxodo 20, versículos 18 y 19 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. El pueblo tuvo mucho miedo al ver esto, al ver el monte temblar, al ver el humo, el fuego, los sonidos, al escuchar la voz de Dios, el pueblo tiene miedo. Y le dice a Moisés que ya no hable Jehová, que ya no hable Jehová, que Jehová hable contigo y tú hablas con nosotros, pero que ya no hable Jehová con nosotros porque moriremos. Su pecado, su incredulidad los llevó a sentir este temor, este alejamiento de la presencia de Dios. Y a veces también así pasa con nosotros, ¿no? No queremos hablar con el Señor, no queremos que el Señor nos hable. ¿Por qué? Porque por causa de nuestro pecado sentimos temor. Por causa de nuestro pecado sentimos ese alejamiento de parte de Dios. Pero el versículo 20, Moisés responde diciendo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Moisés les dice que el propósito de que Dios baje de esa manera y se revele al pueblo de esa manera es que el pueblo temiera para que no pecara más. Es que el pueblo escuchara la voz de Dios y escuchara que hablaba con Moisés para que creyeran la voz de Moisés. Ese es el propósito de que Dios se acerque de esa manera, para que el pueblo ya no pecara más. De hecho, si el pueblo hubiese sido un pueblo sin pecado, cuando bajara la presencia de Dios, el pueblo hubiese podido acercarse de manera confiada, sin temor, sin miedo. Hubiera podido acercarse al monte para presenciar a Dios, para presenciar a Jehová, su santidad. Sin embargo, el pecado no permitía que eso sucediera. Y esto solamente nos dice, solamente nos enseña que el hombre es incapaz de acercarse a la presencia de Dios. El día de hoy, aquellos hombres que están perdidos no pueden acercarse a la presencia de Dios.
porque la presencia de Dios es santa, porque su santidad es tan grande que es imposible que un pecador pueda estar en la presencia de Dios. Esto solamente nos enseña que nosotros nos podemos acercar a la presencia de Dios no por nuestros méritos, sino porque hubo alguien que sí cumplió todo lo que el pueblo tenía que cumplir. Y esto nos lleva al punto número 3, que titulé: a través de Jesús somos un pueblo de sacerdotes y una nación santa. A través de Jesús somos un pueblo de sacerdotes y una nación santa. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Recuerdan lo que el pueblo le dice a Israel? Si escuchas mi pacto y obedeces mi pacto, serás mi especial tesoro. Pero el pueblo no pudo hacerlo, porque enseguida veneró a un becerro de oro. Sin embargo, Jesús pudo hacer lo que el pueblo no pudo hacer. Jesús vino a obedecer toda la ley. Jesús cumplió la ley que el pueblo de Israel no pudo cumplir. Jesús lo hizo. No solamente eso, Hebreos 10, versículo 1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. El autor de Hebreos nos dice que la ley no puede hacer perfecto al hombre, pero dice que era una sombra. O sea, cuando Dios revela la ley, Dios está revelando una sombra de aquello que iba a venir en un futuro, de algo mejor que iba a venir en un futuro. Y ese era Jesucristo. Cuando Jesucristo entrega la ley y le pide al pueblo que escuche y que obedezca, Dios estaba pensando en la obra de Jesucristo. Dios estaba pensando que iba a enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo para obedecer lo que el pueblo no pudo obedecer, para hacer todo lo que el pueblo no logró hacer por causa de su pecado. Y a través de su muerte, nosotros pudiésemos alcanzar esa salvación. Nosotros pudiésemos tener la oportunidad de estar delante de la presencia de Dios. Hebreos 10, versículos 11 en adelante dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. A través de la obra de Jesucristo, nosotros somos bendecidos con un nuevo pacto. No el pacto que Dios hizo con su pueblo en el Antiguo Testamento, no el pacto que Dios hizo a través de Moisés, sino este nuevo pacto. Dice que la ley del Señor ha sido puesta en nuestros corazones y en nuestras mentes. ¿Para qué? Para que no pequemos. Y dice, añade el versículo 17, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. La ley no podía borrar el pecado del pueblo. Sin embargo, la obra de Jesucristo borra nuestro pecado. Sin embargo, la obra de Jesucristo logró que la ley de Dios sea grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones. El Espíritu Santo mora en nosotros, el Espíritu Santo mora en la vida del creyente. Y es por eso que nosotros sí podemos obedecer, a diferencia de aquellos que en el Antiguo Testamento no lo lograron. No por nuestros méritos, sino por la obra de Jesucristo, y porque a través de la obra de Jesucristo el Espíritu Santo habita en nosotros. Esas promesas, eso que le decimos al Señor que haremos, sí podemos obedecerlo. Porque el Espíritu Santo habita en nosotros, porque la ley está grabada en nuestras mentes.
Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9 nos va a revelar lo que Dios hace con nosotros a través de la obra de Jesucristo. ¿Recuerdan el pacto? Si ustedes escuchan y obedecen, serán mi especial tesoro. Si ustedes escuchan y obedecen, los haré una nación santa, una nación de sacerdotes. Pero Primera de Pedro nos dice que el día de hoy nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es decir, nosotros somos eso que el pueblo de Israel no pudo hacer. Pero nosotros somos eso, nosotros somos ese especial tesoro para Dios, no por nuestras obras, sino por la obra completa de Jesucristo. ¿Y para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos tomó, aún en nuestra incapacidad de acercarnos a su presencia, perdonó nuestros pecados a través de la obra de Jesucristo, nos hizo ahora una nación santa, un pueblo adquirido por Dios con el propósito de que anunciemos las virtudes de Jesús, con el propósito de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Dice, de las tinieblas a su luz. Nosotros estábamos en las tinieblas. Nosotros no podíamos acercarnos a la presencia de Dios. Éramos como ese pueblo incapaz de acercarse, ni siquiera tocar los límites del monte, porque si lo hacíamos moriríamos. Sin embargo, a través de la obra de Jesucristo, nosotros somos una nación santa, una nación de sacerdotes que predica el Evangelio de Jesucristo, una nación santa que proclama la venida de nuestro Señor Jesucristo y que proclama las maravillas del Evangelio. Y voy a cerrar con estos versículos, Hebreos 12. El autor de los Hebreos está haciendo justo referencia a esa historia, a esa narrativa de Moisés, del pueblo de Israel y del monte Sinaí. Hebreos 12, versículos 12 al 15, bueno, hasta el 29, dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Estas son las exhortaciones que el autor de los Hebreos está haciendo hacia el pueblo hebreo. Que levanten sus manos, sus rodillas paralizadas. ¿Pero por qué? Dice versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Es decir, les está diciendo, ustedes no se acercaron a ese monte al cual se acercó el pueblo de Israel y no podía pasar los linderos. Ustedes no lo hicieron. Versículo 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Dice, ustedes no se acercaron a ese monte que el mismo Moisés tuvo temor porque la presencia de Dios estaba ahí. Ustedes se acercaron al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
nosotros no nos acercamos a ese monte, nos acercamos a algo mejor, a Jesucristo. Jesucristo nos hizo acercarnos a la ciudad de Dios. Solamente a través de su sangre es que nosotros podemos acceder a la presencia de Dios. Nosotros no somos ese pueblo incapaz de subir a la presencia de Dios. Nosotros somos el pueblo escogido, un linaje escogido, no por nuestras obras, sino por el mérito de Cristo. Y es por eso que podemos acercarnos a su presencia. Versículo 25 dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Estos pasajes dicen que no desechemos al que habla, no desechemos las palabras de Jesucristo, no desechemos la voz de nuestro Dios, no desechemos el Evangelio de Jesucristo, no desechemos su palabra completa, sino que tengamos gratitud por la obra de Jesucristo. Mediante ella sirvamos a nuestro Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es necesario que escuchemos, que obedezcamos y que proclamemos la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, te agradecemos porque en tu infinita bondad, Señor, tú nos has dado tus palabras y a través de la revelación de tu Hijo Jesucristo en este mundo, tú nos permites acercarnos a tu presencia de manera confiada, sin temor. No nos acercamos al monte Sinaí, sino que el día de hoy nos has acercado a través de tu Hijo Jesucristo a ti, a la ciudad de Dios. Gracias porque no somos merecedores de este regalo, pero a ti te plació dárnoslos. Ayúdanos a ser agradecidos, a proclamar estas palabras a aquellos que lo necesitan, a servirte con gratitud y, Señor, a obedecer tus palabras. Entendemos que nosotros podemos escucharte y obedecerte porque tu presencia habita en nosotros. Gracias, Señor, porque nuestras mentes han sido transformadas, porque nuestra vida ha sido transformada. Pero también, Señor, si el día de hoy no hemos sido transformados, te pedimos que esta palabra nos lleve al conocimiento de Jesucristo, que esta palabra nos lleve a rendir nuestra vida a Jesucristo, que esta palabra nos lleve a confiar en la obra completa de nuestro Señor Jesucristo y que nos ayudes a entregar nuestras vidas y rendirlas a ti. Te pedimos, Señor, que el día de hoy obres en la vida de cada uno de nosotros y que esta palabra no se quede vacía, Señor, sino que realmente obre en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos